Bendiciones a todos los hermanos que nos ven a esta hora, a todas aquellas familias que están pendientes de estas transmisiones allá en Chinchiná, en Cuba, en Frailes y en Lagos, a los familiares de mi pastor y a todos aquellos hermanos en Cristo que están pendientes a esta hora de estas transmisiones. Un Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden compartir estos videos. Recordemos que allá afuera están nuestros hermanos, nuestros amigos y a todas aquellas personas que están sedientos y hambrientos de una palabra, hermanos. Y es importante regar las semillas, ¿sí? Así que no dejes de compartirlos porque es muy importante. Así, mis hermanos, que en esta hora yo los invito a que de allí donde ustedes están, vamos a adorar a nuestro Padre, vamos a darle honra y gloria en esta hora. Sabemos que Dios se agrada y se deleita con un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Así que vamos a iniciar con esta transmisión, con la alabanza y la adoración, mis hermanos. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas,
Solo tú, Señor, traes el refrigerio a nuestra alma. Hoy queremos adorarte, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
eres mi necesidad. Eres mi felicidad. Sí, Señor. A pesar de mi fragilidad,
Bendiciones, amados hermanos, en esta preciosa mañana nuevamente vamos entonces a entrar en esta bendición tan grande como es la palabra del Señor. Después de este tiempo de adoración y alabanza, espero que tengan un corazón receptivo y abierto a la palabra del Señor. Así como el Señor ha venido hablándonos en estos días a la familia, sé que hoy tiene un tema supremamente importante y especial para la familia. Hoy me quiero enfocar en lo que son familias funcionales versus disfuncionales. Y vamos a enfocarnos en esas dos clases de familias que nos dice la Escritura, qué es lo que está sucediendo hoy en día. Y vamos entonces a conocer el pensamiento de los psicólogos, que nos habla entonces la psicología en cuanto a la disfuncionalidad del individuo o de una familia. Que cuando nos involucramos en esto, la psicología dice lo siguiente, y saqué por allá una información importante de lo que es la funcionalidad y la disfuncionalidad dentro de la psicología. Entonces la psicología nos enseña algo importante, y es que para trabajar las conductas disfuncionales o la solución del malestar, utilizamos habilidades funcionales. Entonces, la mayoría o una buena parte de nuestras conductas, actitudes, pensamientos, emociones funcionales, ¿sí?, son sanos. Entonces, sin embargo, cuando tenemos una dificultad, una crisis, un problema, probablemente nos centramos en nuestros rasgos disfuncionales, y ahí es donde agrandamos problemas. Tenemos que entender esa parte que es supremamente importante. ¿Por qué una persona disfuncional y una funcional, las dos se necesitan? Porque hay personas funcionales que se proyectaron, lograron vencer obstáculos, barreras en su vida, se proyectaron a corto y a largo plazo a futuro, porque querían ser personas funcionales, aunque con sus defectos, pero iban el día de mañana a ser funcionales para ayudar a otros. Entonces, hoy en día una persona depresiva, ¿qué hace? Buscar a un psicólogo, a una funcional. Un disfuncional busca un funcional. Entonces, ¿qué sucede ahí? El funcional que se preparó, que se proyectó, entonces en su consulta espera que el depresivo empiece a contarle sus problemas. Y así el funcional empieza a sacarle los problemas que tiene el depresivo, su manera de actuar, de pensar, de proceder, porque está tan negativo, que lo llevó a pensar en cosas tan negativas. Entonces el funcional le da unos consejos, y eso es lo que nos habla la psicología. Entonces dice que cuando hay una crisis o un problema, probablemente nos centramos o nos enfocamos en rasgos disfuncionales, agrandando el problema. Y además tendemos a ver solo lo que no funciona. Y ese aspecto de nuestra vida parece inundar el resto de aspectos y experiencias saludables y beneficiosas. Entendamos esa parte. Entonces, para realizar los cambios necesarios y corregir las disfunciones, es necesario utilizar todas las habilidades que son funcionales. Por ejemplo, pongamos que mi problema o disfunción en este tiempo, sí, soy una persona muy negativa y lo veo todo, ¿cierto?, con miedo, con vacíos, ¿cierto?, que no soy capaz de salir adelante, que no puedo corregir ciertas cosas, etcétera. Y tiene esa tendencia que lo entristece, que le quita energía innecesariamente. Entonces voy a necesitar otras habilidades como el razonamiento racional, la disciplina, la objetividad y la motivación, el compromiso de que sí lo voy a lograr. Tremendo entonces lo que nos habla la psicología en cuanto a lo disfuncional y lo funcional. Vamos entonces, ¿por qué está ocurriendo hoy tanto problema en las familias? Que el Señor fue muy claro cuando le dio los mandamientos, preceptos y estatutos a Moisés. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, vamos a ver los mandatos que Dios le da a Moisés para Moisés darle al pueblo, que es la palabra de Dios. Y entonces, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, en cuanto a lo que no se está haciendo hoy en los hogares. Yo me identifico con esa parte, porque aunque yo me levanté en una familia funcional, una familia temerosa de Dios, tuve muchos problemas, porque no hice caso a lo que me aconsejaron, a lo que tenía que hacer.
Llegué a una edad de adolescencia y me descompensé de todo lo que me habían enseñado. Pero el Señor tenía un tiempo especial para mi vida, para ser funcional en cuanto a su palabra. Y vamos a leer esta parte que es bien importante para ampliar más este concepto y este pensamiento que tenemos hoy de familias funcionales versus disfuncionales. Entonces, la familia es el espacio en donde se forma o deforma al ser humano. Entendamos esa parte de introducción. La familia es el espacio en donde se forma o deforma al ser humano. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9? En la Nueva Traducción Viviente la amplifica otro poquito más. Dice lo siguiente: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces, entendamos, mis amados, amada iglesia y todos aquellos que nos escuchan, Dios fue muy claro porque sabía que el día de mañana, a futuro, iban a surgir muchas familias disfuncionales. Pero para que eso no suceda, Dios nos da mandamientos. Dios nos da unos preceptos y unos estatutos que debemos de cumplir. Por eso en el versículo 6 empieza diciéndole esto: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir estos mandamientos que hoy te entrego hoy. Mandatos que Dios establece, que cuando yo no los obedezco, entonces vienen consecuencias sobre mi vida y sobre mi generación. Tengo que enseñárselos a mis hijos. Proverbios es muy claro, también dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo dice que no se apartará de él. Instruirlo, educarlo, enseñarle la escritura, lo que el Señor nos dice en su palabra. Y el día de mañana esa instrucción, esa enseñanza de la palabra de Dios, entonces harán de ese niño una persona temerosa de Dios, porque aunque fuere viejo no se apartará de él, del caminar de la palabra, porque instruyó al niño, le plasmó la palabra en su corazón, para que fuera un niño funcional el día de mañana en la iglesia, en la sociedad y en todo lo que emprenda. Entonces entendamos algo: la primera institución que Dios establece sobre la faz de la tierra fue la familia. La familia no es un invento o un producto de la sociología, como lo afirman algunos teólogos liberales. No. Dios estableció la familia en el huerto del Edén con el fin de llenar las profundas necesidades espirituales, psicológicas y físicas y emocionales para la humanidad. Y entonces Él establece también la familia antes de establecer gobiernos, sistemas educativos, y aún de establecer ante la misma iglesia. Dios lo primero que establece es la familia. Dios está preocupado ahora más que nunca por la familia. Por eso ahora más que nunca el enemigo está atacando la familia por todos lados, porque Él la quiere dividir. Él quiere matar la familia. Él quiere destruir la familia, porque el hogar, la familia, la institución por Dios es donde puedo levantar individuos temerosos de Dios, o donde puedo formarlo en el temor de Dios, o donde lo puedo deformar para la sociedad del día de mañana. Por eso es que en los mismos hogares, si no hay valores, si no hay principios establecidos conforme a la Biblia, vamos a levantar muchachos tal vez profesionales, tal vez muy bien preparados, tal vez muy bien estudiados, pero no se prepararon para la eternidad, no se prepararon para agradar a Dios. Y por eso es que el enemigo logra muchas cosas, aun cuando entran a la universidad. Lo poco que tenían de Dios allí se lo acaban de borrar del corazón, de la mente. En las universidades, con tanta psicología barata que tanto están inyectándole a los muchachos en las universidades. No estoy a contra de las universidades, estoy a favor de las universidades, pero se está allí dando mucha información que está bombardeando la mente del muchacho y lo están distorsionando en cuanto a nuestra sociedad. Tremendo esto. Entonces, antes del Señor establecer la misma iglesia, primeramente establece familias.
La unidad básica de toda sociedad es la familia. Sin embargo, estamos viendo en la actualidad cómo la familia se ha estado desmoronando, porque hay familias que no han estado haciendo lo que Dios manda. Por eso empiezo con Deuteronomio 6. Dios mandó, Dios ordenó. Cuando Dios manda es un imperativo, es una orden que tenemos que cumplir. Por eso la escritura me habla que si Dios está preocupado por la familia, mire lo que dice la escritura. Dice que cuando llamó Dios a Abraham, también llamó con él a Sara, su esposa. Cuando Dios se puso a salvar a Noé en el arca, también dice que en el arca subió Noé, subió su esposa, subió también Sem, Can y Jafet con sus esposas al arca. Sí, 4 familias subió al arca. Gloria al Señor, porque Él está preocupado entonces por las familias actualmente, como desde el principio. Igualmente Dios sigue en este momento preocupado por las familias. Aún el mismo José, sí, aún en el caso de José, él decidió comprometer a su familia con Dios, porque consideraba que su liderazgo no tendría el mismo peso, sí, si solo se preocupaba por su espiritualidad individual. Él tenía claro eso, que para poder ejercer un ministerio, para poder ejercer las funciones que iba a adquirir José en todo lo que se le dio allí en Egipto, entonces necesitaba un apoyo, una ayuda idónea, necesitaba un hogar. Porque si de algo estoy seguro, mis amados, es que un hogar bien establecido nos da firmeza, nos da confianza, nos da seguridad, nos da identidad, nos da proyección de lograr muchas cosas en familia. Por eso el enemigo es el más en este momento involucrado en destruir la familia. Tengamos muy en cuenta eso. Entonces, por eso me encanta mucho el concepto que Job tenía acerca de la espiritualidad. Dice la palabra de Dios que después que sus hijos celebraban sus banquetes, Job presentaba holocaustos a Dios por si habían cometido algún pecado, les fuera perdonados por el Señor. O sea que Job es el prototipo del padre de familia que está preocupado por sus hijos en el antes, en el durante y en el después. Job es el prototipo del padre que hoy necesitamos. Es el prototipo del padre actual que está preocupado por la eternidad de sus hijos. Por eso ellos hacían banquetes cada día conforme al número de hijos que tenía. Ellos iban y hacían banquetes. Y después de cada banquete, dice la escritura, que Job iba y presentaba ofrendas a Dios por si sus hijos de pronto habían pecado. No porque pecaron, sino por si mis hijos de pronto han blasfemado, han pecado contra Dios. Por eso necesitamos hombres hoy que estén dispuestos a levantar cobertura, vallado por su familia, por sus hijos, porque sabe que hay ataques permanentes del enemigo contra la familia. Tremendo esto. En fin, hay una lista larga de siervos de Dios que reconocieron que Dios estaba más interesado en sus familias que solo en ellos de forma individual. Ahora entonces, punto 1, y vamos a involucrarnos en lo que es familias disfuncionales y familias funcionales. Primero, ¿cómo es una familia funcional? Una familia funcional no es una familia perfecta, pero todos sus miembros han aprendido a cumplir con una responsabilidad, ¿sí? Y es de recibir y dar amor. Importante esta parte, lo que es una familia funcional, ¿sí? Una familia no es perfecta, pero todos los miembros de su casa han aprendido a recibir amor, ¿sí? Y como responsabilidad también dar amor. ¡Qué bendición, qué bonito es esto! B, hay respeto entre sus miembros, una comunicación adecuada, se apoyan unos a otros. C, enfrentan los conflictos con una adecuada madurez. Los hijos disfrutan de un ambiente tranquilo, de unidad, porque hay respeto y valores morales espirituales. Importante esto en una familia funcional. Por eso le hablo de estos puntos claves para que los apunte y reflexione en cuanto a lo que necesita la familia. Ustedes, a familias que me están escuchando hoy ahí, por favor tome apunte en cuanto a lo que es una familia funcional. Por eso yo asimilé también
de mi casa, de mis padres, la responsabilidad, la unidad, lo que es el amor de ellos, el afecto, ¿sí? El mantener juntos, en el apoyarse el uno al otro. Y eso es lo que el Señor me ha permitido entonces, ¿sí? Ser un padre funcional en mi hogar. Gloria al Señor. Segundo punto, ¿sí? ¿Cómo es una familia disfuncional? Disfuncional se refiere literalmente a que no funciona. Claro que sí. Una familia disfuncional consiste en un núcleo social o célula social donde el desarrollo del potencial de sus integrantes se ve afectado negativamente debido a relaciones o situaciones conflictivas en esa célula, en ese hogar. Tremendo esto. Ahí vamos entonces viendo una familia disfuncional. B, ¿qué es una familia disfuncional? Los padres no saben cómo satisfacer las necesidades de los hijos e hijas. Los métodos de disciplina que utilizan normalmente son inadecuados y producen mucho maltrato a estos. Entonces, mucho cuidado, padres. ¿Qué disciplina están en este momento ejerciendo con los hijos? ¿Cómo los están disciplinando? ¿Se están sobrepasando en la disciplina o están siendo sabios en implantar disciplinas a los hijos? Importante esto. C, ¿qué es una familia disfuncional? Normalmente los padres de familias disfuncionales son personas muy rígidas que producen constantemente desaliento en los hijos e hijas. Por su forma de convivir, no son capaces de facilitar una buena comunicación en el núcleo familiar. Y esto es supremamente importante. Una familia donde no hay diálogo, no hay respeto, entonces cada uno se está enfocado en sí mismo. Cada uno vela por el bienestar de cada uno. Y debe de haber diálogo, debe de haber altar familiar. Por eso yo insisto mucho en el altar familiar, porque allí se dialoga, allí se lee la palabra, allí se ministra, allí se hablan las disfuncionalidades dentro de la familia, para entonces superarlas. Se necesita esto. Entonces, como resultado de una disfuncionalidad es que se pueden explicar en parte fenómenos como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la drogadicción y la delincuencia. Tremendo esto en una familia disfuncional. Por eso es que se da mucho esta clase de indisciplinas en las conductas de aquellos individuos de la casa. Entonces, desde la óptica bíblica, ¿cómo se construye una familia funcional? Entonces, punto 3, vamos a ver esto. Una familia funcional es en donde los padres han decidido predicar a sus hijos con el ejemplo. Porque la mayor prédica que reciben nuestros hijos es el ejemplo, es el testimonio. Son las conductas que los mismos padres están ejerciendo dentro de la casa para que los hijos sigan ese mismo patrón de conducta. Por eso que el Señor en el Antiguo Testamento, Él habló infinidades de veces: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Porque ese patrón de conducta, de obediencia, quiere que no falte en las generaciones, en los padres de familia, para que le inyecten en los hijos. Importante esto. Vale más el ejemplo que 1000 sermones. Sí, es la primer prédica que ellos reciben en la casa, el ejemplo, el testimonio de los padres. Los valores morales y espirituales se deben demostrar en la vida cotidiana. Es lo que están necesitando los hijos hoy en día. Importante esta parte. ¿Cómo aprenden nuestros hijos a ser honestos? Cuando el padre y la madre hacen acciones que les demuestran que ellos están tratando de ser honestos. Por eso el mayor ejemplo está en los padres, para que los hijos sigan entonces el ejemplo de los padres. Por eso tremendo, he escuchado. Una vez me decía una persona de la iglesia: ay, pastor, mi hijo tuvo una bendición. Y hermana, cuénteme. Ay, mi hijo se encontró un celular de esos caros, de esos bonitos, de esos de última gama. Y qué bendición, él necesitaba uno y el Señor se lo dio. Nosotros sabemos que el celular es algo privado de cada persona. Yo me he encontrado varios celulares y lo primero que yo hago es llamar, buscar contactos de ese celular y entregar ese celular. Tremendo. ¿Cómo voy a decir yo que es una bendición cuando eso tiene dueño? Cuando me encuentro una billetera, lo primero que yo hago es buscar teléfonos de la persona a la que le pertenecen esos papeles y dejar lo que tiene la billetera, dejarlo ahí.
No hace mucho me encontré una billetera también por allá esperando, haciendo una vuelta de la moto. Y aquí a un lado dejaron una billetera. Y la billetera tenía plata, tenía billete de 50 ahí. Y yo simplemente me dirigí, como el personaje de la moto, el dueño de los papeles no estaba por ahí. Fui entonces a la recepción y entregué la billetera y dije, mire, les mostré la plata que tenía y les dije, mire, esto tiene esta plata para que por favor se lo entreguen al dueño. ¿Sí? Me dieron muchas gracias porque son cosas privadas de cada persona y hay que respetar eso, y ese ejemplo lo siguen nuestros hijos. Entonces partamos desde ahí. ¿Cómo aprenden nuestros hijos si no es en la primera escuela que ellos tienen, que es la misma casa, el mismo hogar? ¿Cómo aprenden los hijos a respetar al prójimo? Cuando los padres no hablan mal de otros, sino que los tratan con respeto y tratan a su cónyuge con mucho respeto. Por eso, si hay algo que a mí me moleste, si hay algo que a mí me cause tristeza, es ver a un esposo tratando mal a su esposa, siendo áspero, siendo agresivo, siendo irrespetuoso con la esposa, que a veces he visto que la maltratan psicológicamente delante de otras personas, la avergüenzan delante de otras personas y dicen que la aman mucho, pero la irrespetan, no la valoran, no la cuidan en cuanto a esto. Y es en el mismo hogar donde los hijos aprenden el respeto, porque lo ven en sus padres. Sé cómo pueden aprender nuestros hijos y amar a los demás cuando usted es amoroso con la esposa y con ellos. Es la forma en que yo doy y ellos dan, porque lo aprenden en la misma casa, lo que es el amor, lo que es el dar, lo que es el afecto, lo que es el estímulo, lo que son las palabras tiernas, lo que es entonces los detalles que marcan la diferencia. Importante, los hijos aprenden los valores de lo que ven en sus padres, más de lo que ellos les exigen. Importante esto, ellos aprenden los valores de lo que ven en sus padres, más de lo que ellos les exigen. O sea que el mayor ejemplo y testimonio está en lo que ellos ven en los padres. Importante esto. ¿Cómo van a aprender a perdonar? A perdonar a los que los han ofendido, si no han visto en ustedes esa actitud humilde de reconocer que necesitan pedir perdón a su cónyuge. O sea, empieza en casa primeramente. Qué bonito y qué sencillo es saber que cuando dos personas que se aman se agreden, pero tienen la madurez, tienen la humildad de sentarse y arreglar esa situación con madurez, con sabiduría de parte de Dios, y que los hijos van a ver ese ejemplo de los mismos padres, pidiéndose perdón ante lo que de pronto en una irritación se agredieron y se insultaron. Y esto lo aprenden en la casa. Por eso he visto niños pequeños con un vocabulario terrible, porque lo han aprendido en sus casas. Y conozco casas donde hay mucho estudio, donde hay mucha preparación, pero es un idioma completamente vulgar. Es un idioma completamente sucio del mundo. Entonces, ¿de qué sirve tanto estudio si en la misma casa nosotros no estamos siendo ejemplo y sembramos la mala semilla a través de nuestro ejemplo? Qué tremendo es esto. ¿Cómo van entonces a aprender nuestros hijos? La única manera de que un niño aprenda a pedir perdón es que los escuche primero de los labios de sus padres. Importante eso. Así que, padres, en ese momento les animo a que sean humildes. En el momento que necesiten pedirse perdón, sean humildes, pídanse perdón y cada uno reconozca el error que tengan. Importante esto, y supérenlo. Vamos a ver algo que un estudio realizado por Josh McDowell. ¿Quién es John McDowell? Es un apologista, un evangelista, un escritor cristiano evangélico estadounidense. Sí, desde 1961 este hombre, John McDowell, ha dado más de 24,000 conferencias a más de 10 millones de jóvenes y sus familias en 125 países. Primero, ¿qué dice este hombre? En ese estudio que este hombre da, dice que cuando los jóvenes no aceptan una norma objetiva de la verdad, sucede que son, primero, un 36% más propensos a mentirle a usted como padre o madre. Importante esto, tremendo.
Un 48% son más propensos a copiar en un examen. Uy, tremendo esto. 2 veces más propensos a tratar de dañar físicamente a alguien. 2 veces más propensos a mirar una película pornográfica. 2 veces más propensos a robar. 3 veces más propensos a usar drogas ilícitas. 6 veces más propensos a intentar suicidarse. Entonces, bíblicamente, el Estado y el gobierno no tienen ningún mandato de educar niños, porque eso le pertenece, a los padres. Dios lo estableció desde el principio, desde la primera institución en el huerto del Edén, en Adán y Eva. Es el trabajo que nos corresponde a nosotros como padres: levantar hijos en el temor de Dios. Un niño se desarrolla mejor cuando más tiempo pasa con sus padres. Tremendo. O sea que por eso es que el enemigo está logrando el objetivo: entretener a los padres en el trabajo, en hacer dinero, en proyectarse más en otras cosas que en dedicarle tiempo al niño. Y por eso es que el niño crece y no quiere saber nada del hogar y se van de la casa. Hoy nomás me contaban de un niño que cada que ve la madre: doña Sandra, ¿cómo le va? Es lo único que le expresa a su propia mamá, porque la mamá se fue con otro, abandonó su propio hijo y se lo dejó a la abuela. Y la abuela lo levantó desde muy pequeño. Y por eso él dice: mi mamá es mi abuela. Yo no tengo más otra mamá sino mi abuela. Y cuando la mamá viene de lejos a visitar a la mamá, ¿sí?, lo ve a él y me dicen, las propias hermanas, me dicen que lo trata, ¿sí?, ¿cómo? Trata a la mamá como una persona normal, con su nombre. Tremendo esto, mis amados. Mucho cuidado con esto. Hay que dedicarle mucho tiempo a nuestros niños, pero tiempos de calidad. El libro Mejor tarde que temprano de Raymond Moore, en la edición Unilit, recopilado por algunas conclusiones, que dice en este libro, que me gustó mucho, que un niño entre 3 y 8 años, para desarrollarse bien, necesita más que todo ser integrado felizmente en una familia estable. Para un buen desarrollo y crecimiento del niño, el niño entre los 3 y 8 años necesita empezar a tener una identidad, ¿sí?, y ser integrado en una familia felizmente estable y unida. Tremendo, habla en este libro. ¿Qué más habla? Dice que la forma como los niños aprenden mejor no es por medio de la enseñanza formal, como en la escuela, sino la enseñanza informal que se da en el hogar. Tremendo esto. Por eso la mayor enseñanza la están enseñando los padres en este tiempo de cuarentena, donde más trabajo tienen los padres, porque les toca a ellos dejar una buena enseñanza con sus hijos de aprendizaje. Tremendo esto. En junio del 2016 salió una noticia que hizo boom en Brasil, Sao Paulo, Brasil, la capital. Allí con el rey Pelé encontraron a su hijo mayor involucrado en unas bandas de narcotraficantes. Y qué tremendo cuando lo bombardean, ¿sí? Los periodistas hacerle preguntas. Qué tremendo esto. Él llorando, ¿sí?, de ver que su hijo, que le había dado todo, ahora involucrado en las drogas. Y él simplemente le decía a los periodistas: desafortunadamente yo quizás estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Él mismo aceptó que tal vez le había dado más prioridad a su sueño como deportista y había descuidado una parte importante, que era la familia. Por eso hoy muchos están dándose cuenta que no es la fama, no es el dinero, sino que la riqueza de nosotros está en un hogar estable, en un hogar que me dé identidad, en un hogar donde yo me sienta deleitoso cuando llego a casa, porque me esperan mis hijos, porque me espera una esposa que me ama, que me quiere atender con lo mejor. Es nuestro mayor tesoro, la familia. Por eso insto a las familias, no solamente en Chinchiná, no solamente en Lagos, en Fraile, sino a toda mi familia, los que me escuchan. Tu mayor tesoro es la familia. La familia. Tremendo esto, mis amados.
Entonces, 4, una familia en donde los padres han decidido darse un buen trato el uno para con el otro y a sus hijos. Tremendo esto, una familia funcional en donde los padres tomaron la decisión en su madurez, ¿sí? Darse un buen trato el uno para el otro, para así también los hijos, ¿cierto?, aprendan de los mismos padres. Por eso yo me metí en problemas cuando vi en algunas ocasiones de mi vida, he visto hombres pegarles a las mujeres. Y a mí eso es algo que me irrita, me molesta, me sube la sangre a la cabeza ver un hombre pegándole a una mujer en su cobardía. Por eso, mis amados, una familia en donde los padres han decidido darse un buen trato el uno con el otro, eso es lo que ayuda a que los hijos maduren, crezcan y aprendan de sus propios padres. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente. Mire como dice: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Maridos, honren a sus esposas. Cada uno viva como ella, como es digno. Trátela con entendimiento, aunque ella sea más débil, pero participe de las mismas bendiciones del regalo de la vida eterna. Trátela como es debido, para que tus oraciones no tengan estorbo. Por eso yo digo mucho a la iglesia, si hay algo a lo que tengo yo en algún momento temor, es a enojarme con mi esposa, a tratarla mal, porque sé que mis oraciones no van a pasar del techo. Por eso no me coincide en mi forma de pensar que un hombre que se llame cristiano, ¿sí?, sea áspero, maltrate a su esposa psicológicamente, verbalmente, físicamente. No la trate como la palabra de Dios dice, porque a la esposa dice que no se puede tratar, ¿sí?, duramente, ni con el pétalo de una rosa. Hay que tratarla como a vaso frágil. Esposos, cuiden a sus esposas. Si un día la llevó a un altar, es para que la honres, es para que la cuides, es para que te preocupes por ella, porque un día tendrás que comparecer delante del trono de Dios por lo que Dios te delegó, por lo que Dios te entregó, una esposa, unos hijos, un hogar. ¿Y qué le vas a decir entonces a Dios? Con la confianza que depositó en ti de los hijos de una esposa, ¿qué le vas a decir, esposa, a Dios? ¿Qué le vas a decir, esposo, tú a Dios como cabeza? ¿Qué le vas a decir a Dios? Por eso solemos ser muy cariñosos mientras somos novios o estamos iniciando el matrimonio, pero esa etapa para luego en muchos matrimonios decae. Tremendo esto, cuando es algo que la jovialidad, el afecto, el amor, las palabras tiernas, el acercamiento, las caricias deben de permanecer hasta que seamos ancianos. Debe de permanecer ese afecto. Eso no es solamente en el noviazgo, no. Siempre debe permanecer, porque como seres humanos necesitamos el afecto. Por eso mantengan avivado siempre el hogar, el matrimonio, como si fuera un noviazgo. Porque cuando se acaban estos afectos, estos acercamientos, cuando se acaba esto, se da entonces el enfriamiento de la relación, ¿sí?, que nos va volviendo indiferentes y hasta insensibles el uno para con el otro. Y entonces cuando esto se da, hay otro paso, que entonces es la descompensación del hogar, y no hay respeto. Y empiezan a agredirse y a insultarse. Mucho cuidado con esto. Normalmente son las mujeres las que tienden a ser más cariñosas que los hombres. Pero debemos romper ese círculo vicioso que heredamos probablemente de nuestros padres y de la cultura machista en que nos hemos criado, ¿sí? Tengamos en cuenta muy en cuenta esto, mis amados. Casi siempre la mujer es la más cariñosa, por naturaleza, porque es la más sensible, es la más delicada, es la que más necesita esa parte. Pero nosotros tenemos que romper con eso, esposos,
Podemos ser muy grandes, muy truculentos, muy pesados, pero dentro de nosotros debe de haber un niño que necesita también amar, que necesita también ser jovial, que necesita también el afecto, el acercamiento, las palabras tiernas, el cariño, ¿sí?, de nuestros seres queridos. Importante esto. Rompamos también con ese círculo vicioso del maltrato intrafamiliar. Es triste que esta práctica nefasta se sigue dando en las familias cristianas. Qué triste esto, mis amados. Decir que hay familias cristianas donde está ocurriendo esta práctica, ¿cierto?, de maltrato intrafamiliar. Qué tremendo. Mucho cuidado. No hagan enojar a Dios con esto. Pastor, ¿qué es el maltrato intrafamiliar? Se define como aquel tipo de violencia que tiene lugar dentro de la familia y se relaciona con el maltrato físico, verbal, psicológico y sexual. Tremendo. Una mujer tiempo atrás me contaba los abusos de su propio esposo. Y ella, con el miedo y el temor de que su esposo la dejara sola con sus hijos, ella accedía a las vulgaridades de su propio esposo. Y así que yo le digo a las esposas: sométase al esposo en lo que conviene en el Señor, pero no en esas descompensaciones, en esas disfuncionalidades de este acto depravado sexual, como muchos utilizan la esposa para sus fantasías sexuales, y así no es. El matrimonio es donde yo me debo deleitar con mi esposa, pero en lo que Dios me dice como debe de ser. Mucho cuidado con esto. La base para el buen trato en la familia es el amor. De ello dependerá en gran medida el tipo de relaciones que se establezcan entre sus miembros. Cuando el amor ha disminuido en una relación de pareja, hay más posibilidades que aparezca el maltrato intrafamiliar. Cuando se va perdiendo entonces el amor, la relación de pareja, se van perdiendo el respeto, ¿cierto? Y entonces, claro, cuando ya hace falta el respeto, vienen entonces las agresiones, las palabras de grueso calibre, las palabras que solo causan maldición y solo atan al ser querido cuando salen de nuestra boca. Tengan mucho cuidado con las palabras, mis amados hermanos y hermanas. Y quinto, una familia en donde el padre asume la responsabilidad por la espiritualidad de la familia. En Josué 24:15, Josué es el prototipo del hombre que no quiere que su familia se contamine con las corrientes del mundo. Por eso Josué 24:15, Josué entonces reunió a los ancianos, los padres de familia, los príncipes, los líderes, los reunió a todos y los confrontó. Y le dijo: si ustedes quieren seguir con los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río y en cuya tierra habitan, entonces sí, será su decisión, pero yo no. Yo quiero disfrutar la tierra prometida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso los confrontó en ese momento. Si mal os parece servir a Jehová, entonces escogeos hoy a quien sirváis. A Jehová vuestro Dios o vuestros dioses que sirvieron al otro lado del Éufrates. Sí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un verdadero padre asume la responsabilidad espiritual de la familia, de dar ejemplo, de dar testimonio en la misma casa. Los ejemplos bíblicos son muchos. Noé, Abraham, Job, etcétera, tomaron la iniciativa de ofrecer holocaustos a Dios en favor de su familia. Esos son los hombres que necesitamos hoy en día, que marquen la diferencia, que den ejemplo y testimonio. Personalmente, creo que las familias de la presente generación han bajado la guardia en cuanto a promover la espiritualidad en sus hogares. Muchos hogares hoy se han vuelto hogares disfuncionales porque la cabeza, el padre de familia, no quiere buscar de Dios, no quiere agradar a Dios, no quiere leer la palabra, no la quiere obedecer, no quiere ir a la iglesia a congregarse, a ser edificado con la palabra de Dios. Y entonces hay hogares disfuncionales y en la misma casa están levantando delincuentes. Tremendo esto. Por eso hay muchos delincuentes sentados con corbata en nuestro gobierno, porque en sus propios hogares no les enseñaron los valores, ¿sí?, de honrar, de respetar, de valorar, de no robar. Tremendo esto. Tremendo esto, mis amados.
Hay una gran responsabilidad en la familia. Proverbios 22:6. Mire lo que dice, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, mire lo que dice. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dirige a tus hijos por el camino correcto, el camino del temor a Dios. Cuidemos entonces nuestros hijos, cuidemos nuestro hogar y conduzcámoslos por el buen camino. Y sexto, una familia en donde se practica la fidelidad mutua. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Como sexto, para terminar, una familia en donde se practica la fidelidad mutua es un hogar funcional. Proverbios 5:18, mire lo que dice. Proverbios 5:18 y 19, mire lo que dice. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivo por su amor. Hay fidelidad mutua el uno al otro. Es fácil prometerse fidelidad cuando la pareja se está haciendo los votos durante la boda religiosa. Es fácil en el altar, pero lo difícil es conservar en el proceso, ¿sí?, de nuestro trasegar de la vida, mantener la mutua fidelidad. Entendamos esa parte, mis amados. Pero mantenerse fiel el uno al otro después de 5, 10, 20 años más no es fácil, pero tampoco es imposible, porque con Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo esto. Se puede. Y en este tiempo de tanto libertinaje, de tanta descompensación, hay mucho ataque del enemigo para entonces destruir los hogares. Guárdese mucho en este tiempo, mis amados. Guárdese en este tiempo, pero que podemos tener hogares funcionales, que podemos tener hogares que hagan la voluntad de Dios, que marquemos la diferencia, que dejemos huella en otro. Claro que sí. Cuando entonces establecemos la palabra de Dios en nuestros corazones y la plasmamos, la obedecemos y enseñamos a nuestros hijos, marcaremos la diferencia. Gloria al Señor. Incline su rostro y démosle gracias al Señor y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Dile: Señor, hoy tú me has confrontado como esposo, como esposa, en ser un hogar, Señor, funcional. Dile: Señor, todo lo disfuncional en mi vida lo desecho. Dígale: Señor, saca a la luz lo que haya en mi hogar que no es tuyo, porque a partir de hoy quiero ser un buen esposo, quiero ser una buena esposa. Queremos marcar la diferencia en este tiempo de tanta crisis, Señor, de tanto ataque del enemigo a través de las redes. Dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dile: Dios, y ahora que abramos las iglesias, Señor, Dios del cielo, yo quiero ser el primero en llegar a la iglesia. Quiero empezar a hacer las cosas bien. Quiero entrar en ese proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, porque quiero que mis hijos maduren. Quiero que mis hijos aprendan, Señor, de nuestro ejemplo en el temor hacia ti. Gracias, Padre, por esas familias. Las bendigo ahí en Chinchiná, en Frailes, en Lagos, en Cuba, y a toda mi familia la bendigo, Señor. Que cada día nos ayudes a ser familias funcionales, Señor amado, poniendo como base tu preciosa palabra, Señor amado. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Espero que esa palabra haya sido de bendición para tu vida. Ponla en práctica y seas una herramienta útil en las manos del Señor. Compártala con otras familias disfuncionales que están esperando una palabra de parte tuya. Gloria al Señor. Que Dios me los continúe bendiciendo a todos. Que la paz del Señor more en sus hogares. Amén y amén.